Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, Santo Sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Es un placer saludarles, queridos hermanas y hermanos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Bendiciones. Les doy la bienvenida a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos saliendo en vivo por nuestras 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Una vez más, el Señor nos permite estudiar juntos la palabra del Señor. Gracias por estar en sintonía de esta programación, confiando en el Señor de que este programa de hoy sea de mucha bendición, tanto para ustedes como para este servidor quien les habla. Antes de entrar de lleno a la presentación de este estudio de hoy, como siempre lo hago, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes, nos abra nuestro entendimiento para entender este mensaje de hoy, y lo haremos, por supuesto, a través de una palabra de oración. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, gracias porque hoy ha llegado el día de viernes, día de preparación en esta área del este de los Estados Unidos. Ya estamos entrando en las primeras horas de su santo día de reposo. Gracias, Señor, por habernos cuidado durante toda esta semana laboral, por habernos dado la vida, la salud y por estar nuevamente juntos estudiando de su palabra. Pedimos que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra en esta hora. Ayúdanos a entender este mensaje tan importante que usted tiene para nosotros, y ayúdanos a comprender, Señor, la historia de la iglesia cristiana, que sabemos que Dios, a través de su Santo Espíritu, ha ido dirigiendo a esta iglesia, a este remanente, y lo seguirá dirigiendo hasta el mismo tiempo del fin. Queremos prepararnos, Padre Celestial, porque a través de su palabra usted nos ayudará a entender el mensaje, a ponerlo en práctica en nuestras vidas, para ser un día parte de ese remanente que ha de estar listo para la segunda venida de Cristo a esta tierra. Bendiga, Señor, a nuestros hermanos y hermanas que están sintonizando esta programación en estos momentos. Que el Espíritu de Dios les dé sabiduría y entendimiento. Y también oramos por aquellas personas que han de ver este programa en otra oportunidad, cuando así esté a su disposición. Oramos para que este mensaje, Señor, pueda cruzar fronteras y podamos cumplir el mandato divino en Mateo capítulo 24 y en Apocalipsis capítulo 14, que será predicado este evangelio del reino en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendíganos con su presencia. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Una vez más, queridos hermanos y hermanas, me da mucho gusto de saludarles. Por anticipado, quiero desearles un feliz y bendecido día del Señor. Recuerde que en estos momentos, si usted nos está viendo por el Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, usted puede enviarle este enlace ahora mismo a cualquier persona que usted conozca, familiar,
amistad, compañero o compañera de trabajo, en fin, cualquier persona que usted crea que se puede beneficiar con estos temas que hemos estado estudiando en las últimas semanas, lecciones del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a continuar con la parte número 2 del mensaje a la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia en la lista de esas 7 iglesias que pues tienen un mensaje diferente, que cubren diferentes épocas en la historia profética de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue fundada por Él mismo aquí en esta tierra con sus 12 discípulos. Vamos entonces a entrar de lleno para no dilatarnos más. Recuerden de que tengan sus libretas a la mano, sus cuadernos, sus notas de apuntes, en fin, les pido, como siempre lo hago a través de estos programas, que no pierdan su concentración, que estén muy atentos o atentas para que el Espíritu de Dios nos hable en esta hora a través de este programa de hoy. Como ustedes ven ahí en vuestras pantallas, el título de la serie de todos estos temas que hemos estado estudiando juntos es Lecciones del libro de Apocalipsis. Con ese mismo título aparece ya la carpeta que está preparada en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube. Lo único que usted tiene que entrar es al canal y vaya al encasillado o a la pestaña que dice listas o playlist en inglés y busque el archivo o carpeta bajo ese nombre que usted está viendo allí en vuestra pantalla. Lecciones del libro de Apocalipsis. Si usted nos está sintonizando por primera vez o segunda vez, yo le exhorto, querido hermano y hermana que me escucha, que tome el tiempo para ver desde el tema número 1 de esta serie, y allí en ese mismo encasillado va a encontrar muchas series que hemos estudiado juntos en épocas anteriores. Ahí tenemos temas muy importantes, temas de Daniel, otros temas más del libro de Apocalipsis, profecías de Daniel, temas del santuario, temas de la justificación por la fe, en fin, una variedad de temas que están allí ya en esa carpeta o en esa pestaña, playlist o listas, y están divididos por carpetas. Cada carpeta o cada archivo tiene su respectivo nombre o su respectivo título. Y les exhorto de que por favor compartan estos mensajes o esos mensajes para que así este mensaje pueda seguir expandiéndose a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ustedes nos pueden ayudar sembrando esa semilla, compartiendo estos mensajes. La miniserie que es parte de esta serie, Lecciones del libro de Apocalipsis, es las 7 epístolas del libro de Apocalipsis, o sea, las 7 cartas. Ahí vemos esas 7 iglesias y en el centro vemos a Cristo Jesús que está en medio de esos 7 candeleros. O sea, Cristo estaba en el principio, estuvo en la parte histórica de este periodo profético y estará hasta el tiempo del fin en medio de su iglesia verdadera en esta tierra. Apocalipsis capítulo 1 versículo 11 nos dice: escribe en un libro lo que ves, le dice allí Jesús a Juan, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, el título que vamos a abordar o el tema que vamos a abordar en esta hora, ahí aparece el mensaje a la iglesia de Pérgamo número 2, o sea, parte número 2, porque comenzamos la parte número 1 el viernes pasado. Ustedes recordarán, era un poco abarcante, por eso lo tuve que dividir en 2 partes. Ese periodo histórico de esta iglesia cubrió desde el año 323 después de Cristo, o abarcó del año 323 después de Cristo al año 538 después de Cristo. Vamos a la parte introductoria
de este estudio de hoy. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, un texto muy importante que no lo podemos pasar por alto. Dice, y los 7 candeleros, como ustedes ven ahí en esa imagen, Jesús estaba en medio de esos 7 candeleros que has visto, son las 7 iglesias. Eso lo estudiamos en el tema número 1 de esta serie. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Pérgamo, vamos a hacer un repaso, el mismo repaso que hicimos el viernes pasado en relación a Pérgamo. En el estudio de hoy continuaremos analizando el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Hoy abarcaremos la segunda parte del mensaje a esta iglesia. Como vimos en nuestro estudio anterior, ustedes recordarán, Pérgamo estaba ubicada a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna, y Pérgamo significa elevación o altura, ya que estaba construida sobre una colina. Esta ciudad era la más grande de la zona y llegó a ser la capital de la provincia romana de Asia Menor y un importante centro cultural. Ahí vemos la iglesia de Pérgamo, pues como ustedes ven ahí, estaba en la parte alta como en una colina, por eso lleva ese nombre, Pérgamo. Proverbios capítulo 19, versículo 21, nos dice el sabio Salomón a través de este texto, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Qué importante este texto bíblico. Lo que Dios ha dicho, los consejos que ha dado, permanecerán para siempre. No olvidemos eso, por favor. Aunque la época de Pérgamo fue un periodo de apostasía y rebelión contra la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo, el Señor preservó su verdad contra los ataques y sofismas de Satanás por medio del papado. O sea, el papado pues jugó un papel muy importante en este periodo profético que Satanás, sabemos que a través de este poder papal, él usó ¿para qué? Para destruir el evangelio, para destruir y corromper la verdad que Cristo había establecido cuando vino a esta tierra. La etapa histórica de esta iglesia de Pérgamo, como mencionamos en nuestro estudio anterior, fue una etapa de transición y estaba a punto de entrar a una época muy peligrosa. El cuadro que vemos en la transición de la iglesia de Pérgamo, de la verdad y pureza del evangelio, a las falsas enseñanzas y dogmas del papado, es el mismo cuadro que estamos viviendo hoy. La unión de todas las iglesias con Roma papal. Y eso lo estamos viendo hoy en este tiempo a través del sistema o esa máquina poderosa del papado que comenzó a poner en acción, que se llama ecumenismo. Como leíamos o estudiamos la semana pasada. Leemos nuevamente este principio bíblico que no falla. Anotémoslo en nuestras libretas o en nuestros cuadernos y marquemos estos textos de nuestras Biblias, por favor. Eclesiastés, capítulo 1, versículos 9 y 10. Nos dice el sabio Salomón en Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Entonces él mismo responde, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Versículo 10 de Eclesiastés 1. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. O sea, en otras palabras, estos textos nos está queriendo decir, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes, la historia pasada se repetirá. Este principio bíblico
nunca ha fallado y no fallará. Vamos entonces a leer el contenido del mensaje a la iglesia de Pérgamo, que se encuentra en Apocalipsis 2, versículo del 12 al 17, que nos dice el Señor en su palabra. Apocalipsis 2:12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 14, estoy leyendo Apocalipsis 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice Jesús a esta iglesia de Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15 de Apocalipsis 2 nos dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Y yo agrego ahí entre corchetes Apocalipsis 2:6, porque estudiamos anteriormente que también hablaba por primera vez acerca de esta doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, ya para la altura de la iglesia de Pérgamo, ya había gente infiltrada dentro de la iglesia que estaba practicando esta doctrina de los Nicolaitas, porque dice ahí el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Versículo 16 nos dice lo siguiente, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo, contenido en Apocalipsis 2, versículos del 12 hasta el 17, y vamos a ir desglosando la parte que no abordamos en el programa de la semana pasada. Antipas, ¿por qué? ¿Por qué yo menciono Antipas? Porque allí en Apocalipsis 2 y el versículo 13 dice el versículo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Por supuesto, sabemos que Pérgamo era una ciudad que tenía muchos templos que se habían levantado allí. Fue prácticamente la cuna del paganismo en ese entonces, en esa época histórica, y por eso dice donde moraba prácticamente Satanás, porque el que estaba siendo adorado en esos templos era prácticamente el dios Baal, o sea, Satanás, en cada uno de esos templos paganos que habían sido edificados allí en Pérgamo. Bien, entonces, usted se preguntará, ¿quién era Antipas? Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, repasemos el texto una vez más. Dice Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras, le dice Jesús a la iglesia de Pérgamo. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, en la primera parte del versículo 13 de Apocalipsis 2, hablando de Pérgamo, dice donde está el trono de Satanás. Y en la parte final del versículo 13, allí en Pérgamo, también menciona donde mora Satanás. Interesante. Antipas es presentado como el testigo fiel. Lo acabamos de leer allí en Apocalipsis 2:13. Antipas, mi testigo fiel. Es presentado como el testigo fiel de Jesús que murió como mártir.
En los registros de la historia no se encuentra un personaje llamado Antipas. Por lo tanto, es de suponer que no se refiere a un individuo en particular, sino que representa a una clase de personas que se oponían al poder de los líderes religiosos, los obispos, también conocidos como papas, que se casaron, simbólicamente hablando, por supuesto, con el poder temporal político del Imperio Romano, y que eran parte de la gran apostasía y asimilación del paganismo de aquella época, permitiendo, entre otras cosas, el abominable establecimiento del día del sol, o sea, el domingo, como el día de reposo. O sea, todas aquellas personas identificados como Antipas se opusieron a esta apostasía, fueron perseguidos, fueron martirizados y fueron muertos, por supuesto. Antipas está compuesto por dos palabras griegas. Oigan bien, esta palabra Antipas aparece en el diccionario griego de palabras griegas. Está dividido en dos partes. Anti, que significa en contra, y pas, que es una abreviatura para papas, que significa padre o papa. En aquella época hubo muchos mártires, testigos fieles de Jesucristo en Roma, antigua capital del Imperio Romano, y en Constantinopla, nueva capital del Imperio Romano, que se opusieron a las diferentes apostasías de la iglesia. Antipas, testigo fiel, de acuerdo a Apocalipsis 2:13. Y hay una pregunta que aparece allí. ¿Qué es ser un testigo? ¿Por qué? Porque este significado, esta palabra, representa a todas aquellas personas que estuvieron en contra de esa apostasía que se estaba levantando ya prácticamente en la iglesia de Pérgamo. Pero se le llama a Antipas un testigo fiel. Entonces viene esta pregunta nuevamente. ¿Qué es ser un testigo? Testigo, vamos a verlo primero desde el punto de vista o el significado de acuerdo al Diccionario Avanzado de la Lengua Española, la página 1130. ¿Qué significa ser, qué es testigo? Bueno, el diccionario de la Real Academia Española da tres significados importantes. Número 1, persona que da testimonio de algo o lo atestigua. Número 2, persona que presencia una cosa y da testimonio de ella. Y número 3, cosa por la que se infiere la verdad de un hecho. Eso es lo que significa testigo. Entonces, hablando de Antipas, pues es llamado como el testigo fiel. Proverbios 14:5, la Biblia habla de testigo. ¿De qué es un testigo? Bueno, Proverbios 14:5 nos dice, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Entonces, hay dos tipos de testigos de acuerdo a este texto de Proverbios 14:5. El testigo verdadero y el testigo falso. El testigo verdadero siempre predicará o hablará la verdad de la palabra de Dios bajo cualquier circunstancia. Hubo una iglesia, un remanente verdadero en la época de Pérgamo, que se mantuvieron fieles a la verdad y que fueron testigos representados por Antipas. ¿Pero qué? Fueron martirizados y fueron llevados a la muerte, pero se mantuvieron fieles. Pero el testigo falso hablará siempre mentiras, como los testigos falsos que llevaron cuando Cristo estaba siendo juzgado, ¿recuerdan? Llevaron testigos falsos y por eso terminaron condenando a Jesús. Jeremías capítulo 42, versículo 5 nos dice, y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Entonces aquí vemos el carácter, uno de los rasgos característicos del carácter de Jehová. ¿Cómo es el carácter de Jehová? Jehová es testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros.
Este texto es muy importante, Jeremías 42:5. Yo agrego ahí entre corchetes, el testigo verdadero nunca negará u ocultará la verdad de Dios. Y una de esas verdades, de esas 7 verdades principales que aparecen en nuestras Biblias, es la ley moral de Dios. De acuerdo al Salmo 119, versículos 142 y 151. Usted lo puede anotar la referencia y después lo puede leer en sus respectivas Biblias, donde dice la Escritura que los mandamientos de Dios y la ley de Dios son verdad. Así que dice Jeremías 42:5 que Jehová es testigo de la verdad y de la lealtad. Así que ¿a quién nosotros tenemos que dar, de quién tenemos que dar testimonio un día? De Dios, por supuesto, de la palabra de Dios, del Evangelio. Y tiene que ser un testimonio basado en la verdad y en la lealtad, no en la mentira. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, hablando de Cristo. ¿Qué dice Apocalipsis 1:5? Y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Cómo llama la Biblia a Cristo? Lo llama como un testigo fiel. ¿A qué vino Jesús a esta tierra, queridos hermanos y hermanas? Vino a dar testimonio de la verdad. Eso fue lo que Jesús le dijo prácticamente a Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando tuvo esa entrevista nocturna con Nicodemo. Yo he venido a dar testimonio de la verdad, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces yo agrego ahí entre corchetes para que entendamos mejor este texto. Cristo fue un verdadero testigo porque guardó la ley de Dios. De acuerdo a Juan 15:10, usted lo puede leer allí, el texto donde él dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Así que Cristo fue un verdadero testigo porque se mantuvo en la lealtad y la obediencia a esa ley moral de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 14. Aquí vemos otra clase de testimonio. Estamos contestando la pregunta, ¿qué significa ser un testigo? ¿Por qué? Porque Antipas fue llamado un testigo fiel. Mateo 24, 14 nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Estas son palabras de Jesús, por supuesto, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué nos está diciendo este texto de Mateo 24, 14? Yo sé que usted lo ha leído cientos de veces en sus Biblias, tal vez. Lo ha escuchado muchas veces a través de mensajes, estudios bíblicos o sermones. Bueno, lo que nos está diciendo Mateo 24, 14 es que el Evangelio tiene que hacer un cambio en nuestras vidas. No importa los años que llevemos en la iglesia, 20, 30, 40, 50, 60 años. Si el Evangelio no ha hecho una transformación en nuestros caracteres, en nuestras vidas, no ha eliminado nuestros defectos de carácter, verdaderamente no podremos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros al mundo. No podemos darlo, queridos hermanos, entonces seremos falsos testigos. Porque el mundo va a ver en nosotros, pero ven acá, este hombre o esta mujer no son cristianos. Mira cómo actúa, mira cómo habla, mira su comportamiento, mire su temperamento, mire, se enoja fácilmente, insulta a las personas, en fin. O sea, ¿qué ha hecho el Evangelio en tu vida y en mi vida? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Cuando el Evangelio hace un cambio en nuestras vidas, nosotros vamos a dar testimonio, o sea, vamos a ser testigos de que Cristo es un Salvador real, que tiene el poder para transformar tu vida y para transformar mi vida, y el mundo allá afuera va a ver lo que Cristo ha hecho en tu vida y en mi vida, el mayor milagro. Primera de Juan 5:11 dice el apóstol Juan, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Hermoso texto bíblico. Yo sé que usted también lo ha leído muchas veces. Fíjense que esos verbos están en presente, no están en futuro, hermanos y hermanas. No podemos pasar por alto estos detalles que da la Biblia cuando leemos un texto bíblico. Dice, y este es el testimonio. ¿Quién es el que da testimonio? El testigo, por supuesto. Que Dios nos ha dado vida eterna. Fíjense que ese verbo
dado está en presente, no está en futuro. No dice nos dará vida eterna. Nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. O sea, el testimonio que nosotros vamos a dar al mundo allá afuera es que Cristo está morando en nuestras vidas, que Cristo ha cambiado mi vida, mi carácter, me has rescatado de mi vida de pecado y ha transformado mi vida completamente. El mundo allá afuera tiene que ver eso, como decía Mateo capítulo 24. Eso es lo que el Evangelio eso es lo que el Evangelio hace en la vida del que lo recibe, una completa transformación. Por eso dice ahí, este es el testimonio que decía Mateo 24:14, queridos hermanos y hermanas, este Evangelio va a ser predicado por testimonio. Y Juan dice, este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio que vamos a predicar ahí al mundo? Que Cristo nos ha dado vida eterna, o sea, la vida de Cristo es vida eterna, pero esa vida eterna tiene que morar en nosotros. Y al morar Cristo en nosotros, como moraba en el apóstol Pablo, va a cambiar tu carácter y mi carácter. Seremos transformados. Ese es el meollo del Evangelio. La iglesia, aunque tú lleves siendo miembro de la iglesia a la cual tú asistes, ni el pastor ni los líderes de la iglesia van a hacer ese cambio en ti. Ese cambio solamente lo puede hacer Cristo, morando en tu vida, que es vida eterna. El culto pagano de adoración al sol. El culto pagano de adoración al sol del mitraísmo entró en la cristiandad mediante la iglesia de Pérgamo. ¿Qué significa la palabra mitraísmo? Usted se preguntará si nunca ha escuchado esta definición o esta palabra. Se denomina mitraísmo o misterios de Mitra a una religión mistérica, o sea, de misterio, muy difundida en el Imperio Romano entre los siglos I y IV después de Cristo, en que se rendía culto a una divinidad llamada Mitra. El culto a Mitra parece haber tenido su centro en Roma y fue popular en toda la mitad occidental del Imperio Romano. El culto alcanzó su apogeo a finales del siglo II y en el siglo III, tras la adhesión del emperador Cómodo, 180 al 192, la relación con el dios solar romano, Sol, se fue estrechando con el paso del tiempo hasta que Mitra y Sol acabaron a menudo fusionándose, o sea, uniéndose. Estos dos cultos. Como Sol Invictus Mitra, el dios fue venerado por numerosos emperadores, especialmente desde Aureliano, incluido el joven Constantino I del año 306 al año 337. El culto al sol del mitraísmo encontró su entrada en Roma a través de Grecia, mediante Pérgamo. Por eso dice Apocalipsis, hablando de la iglesia de Pérgamo, donde mora Satanás, porque allí se erigieron muchos templos paganos en la ciudad de Pérgamo y allí se rendía homenaje o culto a Mitra, al dios Sol. En el mitraísmo existían 7 niveles de iniciación que pueden estar relacionados con los 7 planetas de la astronomía de la época: la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. El 6º grado era Heliodromus, el emisario solar, cuyos atributos eran la antorcha, el látigo y la corona. Y el 7º grado era Pater, el Padre. Sus atributos, el gorro frigio, la vara y el anillo, recuerdan a los del obispo de Roma. El día del natalicio del sol era celebrado por el mitraísmo. ¿Qué día? ¿Qué fecha? El 25 de diciembre. Wikipedia.com, una enciclopedia en internet. Entonces, ¿qué día se celebraba el nacimiento del sol o el natalicio del sol? Los que rendían este culto
a Mitra o el mitraísmo. ¿Qué día celebraban ellos? El 25 de diciembre, cuando el paganismo se cristianizó. Pues, ¿qué se celebra hoy por la mayoría de las iglesias del mundo cristiano? El nacimiento de Cristo. ¿Y qué día se celebra? Supuestamente un 25 de diciembre. Y es lo más triste porque hay muchas iglesias del pueblo profeso de Dios que todavía están celebrando el natalicio de Cristo un 25 de diciembre. Pero la palabra de Dios no revela de que Cristo nació un 25 de diciembre, ni mucho menos da luz verde para que los cristianos celebren ese día como el natalicio de Cristo. La Biblia no lo enseña. Entonces, si la Biblia no lo enseña, ni el espíritu de profecía, aquellos que somos de la fe adventista, tampoco lo enseña, entonces, ¿por qué las iglesias hoy lo celebran? Pues están siguiendo cultos que vienen ¿de dónde? Del paganismo, y poco a poco, como leímos en Eclesiastés 1, 9 y 10, se han ido infiltrando poco a poco en el cristianismo moderno. ¿Qué es lo que fue? Decía el sabio Salomón, lo mismo que será, tiempo futuro. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Estamos entendiendo esto, queridos hermanos y hermanas? Vemos allí ese manual que ustedes ven ahí en pantalla. Es un libro muy interesante. Se llama Las normas el manual de normas, en otras palabras, para las iglesias bautistas, escrito por el doctor Edward T. Hiscox. Y usted dirá, ¿y usted para qué trae la referencia a este manual? Vamos a leer unas declaraciones muy interesantes. Recuerda, escrito por un teólogo pues bautista. No está en español, tuve que yo traducir estas citas que vamos a leer juntos. Y noten lo que dice este libro de normas, o este manual de normas para las iglesias bautistas. Leamos una declaración de este manual, por favor. Creemos que las escrituras enseñan que la ley de Dios, oigan bien, estamos hablando de la iglesia bautista, queridos hermanos y hermanas. Creemos que las escrituras enseñan que la ley de Dios es la eterna regla inmutable de su gobierno moral. ¿Qué significa la palabra inmutable? Significa que no se puede cambiar, no se puede violar, no se puede anular. Que es santa, justa y buena, y que la incapacidad que atribuyen las escrituras a hombres caídos para cumplir sus preceptos surge completamente de su naturaleza pecaminosa para liberarlos de los cuales y restaurarlos a través de un mediador por medio de la obediencia sincera a la santa ley. Es un gran fin del Evangelio y de los medios de la gracia conectados con el establecimiento de la iglesia visible. El manual de normas para las iglesias bautistas por el doctor Edward T. Hiscox, páginas 67-68, año 1903. Y usted se preguntará, ¿y para qué yo traigo esta declaración? Volvamos al principio de la cita. Este teólogo bautista, doctor en teología me imagino, enseña, está la posición de la iglesia bautista, que la iglesia bautista cree que las escrituras enseñan que la ley de Dios es eterna, regla inmutable de su gobierno moral, que es santa, justa y buena. Pero la segunda parte de la declaración dice que el hombre está incapacitado para obedecer, el hombre caído está incapacitado para obedecer y cumplir los preceptos de esa ley. Estamos viendo, ¿verdad, queridos hermanos y hermanas? Pero más adelante, en la segunda parte de la declaración, no sé si ustedes lo notaron, él dice, pero a través del Evangelio, a través de ese mediador, nosotros podemos ser restaurados. ¿Restaurados para qué? Por medio de ese mediador, para obedecer a esa santa ley. ¿A través de qué? A través del Evangelio. O sea, esto es un mensaje muy importante, queridos hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque hoy se enseña dentro del pueblo profeso de Dios que nadie puede guardar la ley. Muchos ministros, aún desde sus púlpitos, dan el eco.
y lanzan su voz desde detrás de los púlpitos diciendo que estaremos pecando hasta que Cristo venga. Pero este teólogo bautista está enseñando a través de este manual que como seres caídos estamos en incapacidad para obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero cuando pasamos por la experiencia del nuevo nacimiento, a través, como decía Primera de Juan, a través de Cristo, que es vida eterna, morando en nosotros, Cristo nos da la capacidad a nosotros, a través del Evangelio, ese mediador que tenemos en el santuario celestial, está diciendo este autor, prácticamente volvemos a tener la capacidad para guardar la ley moral de Dios. ¿Qué les parece a ustedes esta declaración? Oigan bien lo que sigue diciendo este autor. Escuchen bien. Creemos que las Escrituras enseñan que el primer día de la semana es el día del Señor y debe mantenerse sagrado para propósitos religiosos mediante la abstención de todo trabajo secular, excepto las obras de misericordia y necesidad, mediante la observancia devota de todos los medios de gracia, tanto privados como públicos, y mediante la preparación para el descanso que queda para el pueblo de Dios. El manual de normas para las iglesias bautistas por el doctor Edward T. Hiscox, página 71, el mismo libro. Entonces, ¿qué enseña este autor? Enseña que creemos, dice él, que las Escrituras enseñan que el primer día de la semana es el día del Señor. Las Escrituras no enseñan eso, queridos hermanos y hermanas. Ya lo hemos estudiado en programas anteriores. Las Escrituras no enseñan que el primer día de la semana es el día del Señor. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Isaías 58:13. Vayamos ahora en la Escritura entonces. Dice Isaías 58:13, si retrajeres del día de sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? El sábado, queridos hermanos, que es el séptimo día de la semana, no el primer día de la semana. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, la Escritura, ¿a qué día lo llama día santo? ¿A qué día lo llama delicia, santo y glorioso de Jehová? Díganme por favor, lo estamos leyendo juntos. Al día de sábado, el séptimo día de la semana, que es el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. Otra declaración más de este autor. Escuchen bien lo que dice este autor. Por supuesto, yo sé muy bien que el domingo, ¿qué día, queridos hermanos y hermanas? El domingo, que es el primer día de la semana, entró en uso en la historia cristiana primitiva como un día religioso, como hemos aprendido de los padres de la iglesia y de otras fuentes. Pero qué lástima, oigan bien, que viene marcado con la marca del paganismo y cristianizado con el nombre del dios Sol, cuando fue adoptado y sancionado por la apostasía papal y legado como herencia sagrada al protestantismo. Dr. Edward T. Hiscox, autor de El Manual Bautista, en un documento leído ante una conferencia de ministros, por supuesto ministros bautistas, en la ciudad de Nueva York, que tuvo lugar el 13 de noviembre de 1893. Entonces, este mismo autor que decía que el primer día de la semana es el día del Señor, entonces dice ahora que el domingo prácticamente vino marcado con la marca del paganismo y cristianizado con el nombre del dios Sol, cuando fue adoptado y sancionado por la apostasía papal. La reprensión a la iglesia de Pérgamo, la doctrina de Balaam. Apocalipsis 2, 14 y 15. Dice Apocalipsis 2, 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15 de Apocalipsis 2. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y yo agrego ahí entre corchetes al final de los textos: la iglesia de Éfeso aborreció las obras de los nicolaitas, de acuerdo a Apocalipsis 2:6. Ahora ya, a la altura de la iglesia de Pérgamo, ya se estaba practicando en el seno de esta iglesia la doctrina de los nicolaitas. Lo estamos viendo en la parte final del versículo 15 de Apocalipsis 2. Balaam, ¿por qué habla de Balaam? Porque dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Recordamos a este personaje bíblico que se llamó Balaam? Bueno, Balaam era un antiguo profeta de Dios que apostató de la verdad. Un personaje malvado que aparece como 60 veces en la Biblia. Enseñó a los hijos de Israel, oigan bien, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. De esta manera puso tropiezo ante ellos. Fue Balaam quien aconsejó a Balac, rey de Moab, o sea de los moabitas, a seducir a los israelitas mediante las mujeres de Moab para que participaran en el paganismo y en la idolatría. Desafortunadamente, tuvo éxito con la tentación de las mujeres moabitas sobre los israelitas. Esto condujo a una gran apostasía dentro del pueblo de Israel, por supuesto, que los llevó a la adoración del dios Sol, Baal-peor, tristemente. Vamos a leer esa historia. Tal vez usted nunca la ha leído, tal vez lo ha leído, otros lo han leído. Vamos a repasar esa historia que se encuentra en el libro de Números. Ahí está el cuadro de Balaam, Números capítulo 25, versículos del 1 al 3. Dice la escritura: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, o sea, mujeres moabitas, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. ¿Cuál pueblo, hermanos y hermanas? El pueblo de Israel. El pueblo que decía ser el pueblo de Dios, que había sido sacado de Egipto. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Versículo 3 de Números 25. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces, ¿qué terminó haciendo Israel influenciado por estas mujeres moabitas? Terminó inclinándose y adorando a Baal-peor, el dios Sol. Números 31:16. ¿Qué dice Números 31:16? He aquí, por consejo de Balaam, ellas, o sea, las mujeres moabitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Todas estas personas que se postraron ante Baal-peor murieron por este pecado que habían cometido en contra de Jehová. El apóstol Pedro habla de Balaam, si ustedes no lo sabían. Segunda de Pedro 2:15 y 16. Dice segunda de Pedro 2:15, han dejado el camino recto. Y yo agrego ahí entre corchetes Mateo 7:13 y 14. Y ustedes dirán, ¿y para qué yo agrego Mateo 7:13 y 14? Porque en esos dos textos de Mateo 7:13 y 14, Jesús habla del camino estrecho. Entrad por la puerta angosta, andad por el camino estrecho, porque ancha es la puerta y el camino ancho que lleva a la perdición, y muchos transitan por ese camino. Entonces son muy pocos los que están entrando por esa puerta estrecha hoy en este tiempo del fin. Son muy pocos los que están transitando por ese camino estrecho, que es igual al camino recto.
Por eso Pedro dice, han dejado el camino recto. O sea, han dejado ese camino estrecho. Y se han extraviado siguiendo el camino ¿de quién? De Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Por qué Pedro menciona a Balaam? Ya lo estamos viendo en los textos anteriores. Balaam incitó al pueblo de Israel a transgredir la ley de Dios, a cometer abominación y pecado en contra de Jehová, y para que ellos adorasen y se postrasen ante Baal Peor. Versículo 16 de 2 de Pedro 2. Y fue reprendido por su iniquidad. Hermanos y hermanas, tenemos que tomar decisiones en esta hora basado en estos textos que estamos leyendo juntos. ¿Por cuál camino tú, querido hermano y hermana que me escucha en estos momentos, estás transitando en estos momentos? ¿Por el camino ancho o por el camino estrecho, que es igual al camino recto? ¿Estamos transitando por el camino que Cristo nos trazó, el camino estrecho o el camino recto, o estaremos transitando por el camino de Balaam? Ese era el problema que estaba surgiendo en la iglesia de Pérgamo. Y hoy, en la iglesia moderna del tiempo del fin, ¿estará pasando lo mismo? ¿Estará pasando esta misma experiencia? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Será que dentro del pueblo profeso de Dios hay muchos que están dentro de la iglesia, pero que están transitando por el camino de Balaam? Que están practicando una vida que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, que están viviendo como el mundo vive, pero siguen yendo a sus iglesias cada semana. Como lo estudiamos en el programa anterior, durante la época de la iglesia profética de Pérgamo, la cristiandad de esa época cometió fornicación espiritual al entrar en una relación ilícita con los reyes de la tierra, es decir, con el Estado, o sea, con el gobierno, la política mundial, con sus poderes temporales y terrenales. Entonces, ¿qué pasó durante la época de Pérgamo? En otras palabras, la iglesia cometió fornicación, se unió con otro esposo, fornicó, dejó a su esposo que es Cristo Jesús, dejó el camino recto y se unió con los reyes de la tierra, con el gobierno, con el Estado. ¿Qué vemos ahí en esa portada de este periódico de noticias en internet del país? Dice: Trump aprueba una orden para que las iglesias puedan apoyar a candidatos electorales. La medida permite convertir los púlpitos en altavoces de propaganda política en campaña. Así que Trump le está dando fuerza a las iglesias. Ha prometido desde que comenzó su segundo mandato diciendo: les devolveré el poder a ustedes. Estará repitiendo la experiencia de Pérgamo en este tiempo del fin. Lo estamos viendo y estamos viendo este encabezado de noticias. Tras ser infiel a Dios, su esposo divino en términos simbólicos, el fruto de esta relación prohibida llegó a ser la asimilación del paganismo, de la idolatría, del culto a personas y la aceptación por ley del día del sol, que luego fue renombrado como el domingo, el día del Señor. Todo este proceso resultó finalmente en el establecimiento del sistema más poderoso en esta tierra, el papado. La doctrina aborrecible de los nicolaitas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 15, ¿qué nos dice? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. En un mensaje anterior, cuando estudiamos acerca de la iglesia de Éfeso, ustedes recordarán, vimos que ella ya tuvo que enfrentarse al problema de los nicolaitas, de acuerdo a Apocalipsis 2:6. La doctrina aborrecible de los nicolaitas era parecida a la doctrina de Balaam que vemos en Pérgamo, pues ellos creyeron que la fe en Cristo libera de la observancia del mandamiento relativo al adulterio.
Cuando la iglesia, que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra, abre sus puertas y permite que entren doctrinas de hombres, doctrinas de otras mujeres, o sea, de otras iglesias, o fiestas o tradiciones de carácter mundanal o pagano, ¿qué sucede con la iglesia? Se prostituye, en otras palabras, se corrompe. Elena G. White escribió estas palabras. Leamos juntas, por favor, esta declaración. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? Pregunta. ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. El apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo: ya está obrando el misterio de iniquidad, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses 2:7. Mientras aún vivían los apóstoles, sigue diciendo esta declaración, la iglesia permaneció relativamente pura. Eso lo vemos en la época de la iglesia de Éfeso. Pero hacia fines del siglo II, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos, y yo agrego ahí entre corchetes, los pioneros, bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. ¿Estará sucediendo esto hoy dentro de la iglesia que dice ser el pueblo de Dios? El conflicto de los siglos, página 435, capítulo 22. Así que vemos cómo la apostasía avanzaba progresivamente a medida que iban pasando las iglesias proféticas. Antes, durante la época apostólica de la iglesia de Éfeso, eran solo los nicolaitas y estaban atacando a la iglesia cristiana desde afuera. Pero ahora, en la época de la apostasía de la iglesia de Pérgamo, el ataque viene desde adentro. Esto es otra prueba de que las 7 iglesias son proféticas, refiriéndose a periodos de tiempo sucesivos de la iglesia cristiana a lo largo de su historia. Balaam significa devorador del pueblo, representando la decadencia y apostasía por causa de las concesiones espirituales y religiosas. Pues la mejor forma de devorar o neutralizar al pueblo elegido es introduciendo elementos extraños, erróneos y pecaminosos dentro de él. O sea, en la antigüedad era Israel y ahora es el Israel espiritual. O sea, la iglesia en el tiempo del fin. Esta táctica es más astuta y resulta más efectiva y dañina que atacar a la iglesia mediante la sangrienta persecución abierta. Pues como estudiamos antes, durante la época apostólica de Éfeso y durante el periodo de persecución de Esmirna, la iglesia se mantuvo pura bajo la persecución y el martirio. ¿Qué dice Elena G. White? Nuevamente citamos esta mensajera del Señor. ¿Qué nos dice esta declaración? Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo o la iglesia de Cristo por medio de la violencia. Esto toma lugar en la iglesia de Éfeso y en la iglesia de Esmirna. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. O sea, entre más fuerte era la persecución, más cristianos se añadían a la iglesia de Cristo en ese entonces. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma, o sea, la persecución y el martirio. Dijo un cristiano, reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para traer a otros a su fe.
Más somos cuando derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. El conflicto de los siglos, páginas 45 y 46, capítulo 2. Le exhorto, si usted tiene ese libro en su hogar, que lea ese capítulo. Si lo ha leído antes, yo le exhorto a que lo vuelva a leer. Es un capítulo muy, pero muy importante para leer. Es más fácil identificar al enemigo mientras está afuera de las murallas que cuando se ha infiltrado en las cámaras secretas de la ciudad. El paganismo y el error se mezclaron con la verdad y la iglesia comenzó a descarriarse del camino santo de Jesús. El que viene con una doctrina que no está apoyada por un así dice Jehová, es la doctrina de los Nicolaitas y la doctrina de Balaam. Muchos son entrampados como el antiguo Israel por los encantos de las mujeres moabitas, o sea, las falsas doctrinas de las iglesias de Babilonia. Y dicen, no tenemos que ser tan estrictos en ciertos puntos de doctrina. O tal vez dicen, es que ese pastor sabe mucho. Él lleva siendo pastor por 30 años y tiene varios títulos y doctorados. No puede fallar. Entonces son envueltos con estas mujeres representadas por falsas doctrinas que están siendo presentadas por las iglesias de Babilonia, por las falsas iglesias, y están siendo introducidas esas doctrinas representadas por la doctrina de los Nicolaitas y la doctrina de Balaam dentro del pueblo profeso de Dios. Tal parece que Satanás está tratando hoy de usar en las iglesias del profeso pueblo de Dios el mismo método que le dio mucho éxito durante el periodo histórico de la iglesia de Pérgamo, a saber, trayendo a las mujeres moabitas al campamento de Israel. Esto es, el mundo y las fiestas paganas que practica el mundo. Sépase que no importa que esa iglesia diga decirse ser la iglesia de Cristo, simplemente se ha convertido en sinagoga de Satanás. Cuando una iglesia, hermanos y hermanas, dice ser la iglesia o el pueblo de Dios en esta tierra y ha permitido, especialmente los líderes, los pastores, han permitido que todas estas fiestas paganas que practica el mundo sean practicadas y sean celebradas dentro de la iglesia, simplemente esa iglesia se ha convertido en sinagoga de Satanás. La gran amonestación. Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, un llamado al arrepentimiento a esta iglesia. Un llamado al arrepentimiento a la iglesia que dice ser el pueblo de Dios en esta época. Nuevamente vemos la enseñanza bíblica de que la salvación es condicional. Hay dos opciones: arrepentirse y volver a la sana doctrina verdadera, o no arrepentirse y convertirse en enemigo de Cristo y sufrir las consecuencias en las cuales Jesús atacará el engaño, la decadencia y los errores con la preciosa espada de la verdad de su santa palabra. Hay que entender que este lenguaje de Apocalipsis es simbólico. No se trata que Dios mismo vendrá a la tierra y peleará con una espada literal que sale de su boca, literalmente hablando. El hecho que la espada sale de la boca significa que es pronunciada mediante palabras, amonestaciones, advertencias, tal como Jesús utilizó en cada tentación en el desierto, un pasaje del Antiguo Testamento para refutar los engaños, los errores y las tentaciones de Satanás, diciendo cada vez, escrito está, de acuerdo a Mateo 4, 7 y 10. A lo largo de la historia, queridos hermanos y hermanas, Dios ha utilizado fieles siervos suyos para transmitir mediante ellos su santa palabra en medio de la apostasía. Estudiamos de la semana pasada que esa espada representa la palabra de Dios, esa espada de doble filo. Recordemos cómo Dios puso la boca del profeta Isaías para denunciar la apostasía de su pueblo de Israel. Leamos por favor juntos este texto bíblico. Y puso mi boca como espada aguda.
Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. La palabra aljaba es caja donde se guardaban las flechas. Isaías 49, versículo 2. Entonces Isaías estaba haciendo un instrumento y a través de su mensaje que brotaba de sus labios era como una espada para el pueblo de Israel. En la época apostólica de la iglesia de Éfeso, nuestro Señor Jesucristo le hizo un llamado al arrepentimiento porque ella había dejado su primer amor, como dice Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero en aquel entonces no amenazó todavía con venir a pelear la batalla espiritual contra el error, la decadencia y el engaño, porque esa iglesia primitiva, o sea, esa iglesia de Éfeso, todavía era pura en doctrina. Pero de lo interno de la iglesia que había caído por su unión con el Estado, Dios separó por su espíritu y por el poder de su palabra a un pequeño remanente que estudiaremos de su historia en nuestro próximo tema, cuando hablemos del mensaje a la iglesia de Tiatira. Esa espada, ¿qué hace la espada? Divide y separa. Así como Dios guardó un remanente en los días de la iglesia de Pérgamo, un remanente que no se unió con el Estado ni con los poderes apóstatas de esta tierra, Dios también tendrá un remanente fiel en medio de la apostasía prevaleciente. Un remanente que no se unirá con el Concilio Mundial de Iglesias, ni con la comunión, ni a la unión o a la comunión de iglesias mundiales, ni con el protestantismo apóstata, ni con Roma. Ese remanente será el que presentará el mensaje de los tres ángeles en el tiempo del fin. Apocalipsis 12, 17 habla de ese remanente. Entonces el dragón, o sea, Satanás, de acuerdo a Apocalipsis 12, 9, se llenó de ira contra la mujer, en profecía bíblica, la iglesia verdadera, y se fue a hacer guerra contra el resto. Ahí está la palabra resto, en griego es remanente, de la descendencia de ella. O sea, lo último que va a quedar en esta tierra es el remanente. ¿Qué características ha de tener ese remanente en el tiempo del fin? Lo dice la última parte del versículo 17. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si el pueblo de Israel en los días de Balaam se hubiesen mantenido fieles a los mandamientos de la ley de Dios, nunca hubiesen adorado a Baal Peor, ni nunca hubiesen aceptado la invitación de esas mujeres moabitas. Por eso Satanás se llena de ira contra este remanente en el tiempo del fin, porque Dios tendrá un pueblo fiel que no apostatará de esta verdad, que no se unirá a las falsas doctrinas que están enseñando los nicolaitas o que está tratando de promover Balaam dentro de las iglesias del pueblo profeso de Dios en este tiempo del fin. ¿Eres tú, querido hermano y hermana que me escuchas, parte de ese remanente? ¿Quieres tú ser parte de ese remanente en el tiempo del fin que habla Apocalipsis capítulo 12, versículo 17? Usted levanta la mano y dice, sí, yo quiero ser parte. Pues quiero decirle, para que esté preparado o preparada, que la ira de Satanás se derramará contra aquellos que querramos estar fieles hasta el tiempo del fin. Pero recuerde que tenemos un Salvador, un mediador, nuestro Señor Jesucristo, que estará de nuestro lado hasta que Él venga por segunda vez. Las maravillosas promesas y recompensas del vencedor. Apocalipsis 2:17. En el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Qué maravillosa promesa. Al ofrecer Jesucristo el maná a los vencedores, en el contexto de la época de Pérgamo, es un claro llamado a la lealtad de sus siervos hacia los mandamientos de Dios. Justamente en la época cuando los 10 mandamientos fueron destrozados por Roma, cuando asimiló la veneración de hombres, transgrediendo el primer mandamiento, la idolatría, transgrediendo el segundo mandamiento, y el día del sol como día de descanso, transgrediendo el cuarto mandamiento, de acuerdo a Éxodo 20, del 3 al 17. El maná escondido, ¿quién es? Porque habla de ese maná escondido. Jesucristo
como Señor del sábado, por supuesto, de acuerdo a Mateo 12:8, de acuerdo a Marcos 3:27 y 28, y de acuerdo a Lucas 6:5, es nuestro maná espiritual en el cual encontramos reposo y descanso para nuestras almas. Juan 6:48 al 51, palabras de Jesús, hermosos textos bíblicos. Dice Juan 6:48, yo soy el pan de vida. O sea, dijo Jesús, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Versículo 50 de Juan 6. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Versículo 51, Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, o sea, mi vida, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, ¿cuál es el verdadero maná que está escondido, que será dado a aquellos que sean fieles? El verdadero maná escondido es Cristo Jesús, que quiere morar en tu vida y en mi vida hoy. Es el verdadero pan que descendió del cielo. Y Cristo Jesús quiere darte a ti y a mí vida eterna. Juan 6:58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, alabado sea el Señor. Hoy más que nunca necesitamos de ese pan, queridos hermanos y hermanas, que viva en nosotros ese maná escondido en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. El mundo hoy necesita de Jesús. El mundo allá afuera tiene que ver a Cristo en nuestras vidas, en nuestros caracteres. Mateo 11, 28 y 29. ¿Qué va a ser ese maná escondido que es Cristo Jesús en aquel que confía en Él? Mateo 11, 28, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, yo os daré descanso. Descanso espiritual, descanso para vuestras almas agobiadas por los afanes de esta vida, por las ansiedades, por los sufrimientos, por el pecado. Venid a mí, dice Jesús. El único que te puede traer descanso soy yo, el maná escondido. Versículo 29, Mateo 11, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermosa promesa de la palabra del Señor. Apocalipsis 2:17 dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La Biblia revela que solo el que recibe el nombre nuevo lo conoce o lo conocerá. Los únicos que llegarán a conocer el nombre de Dios son aquellos que lo han conocido por su relación personal con Él. El nombre en la Biblia representa el carácter del que lo posee. Todos aquellos que recibirán esa piedrecita blanca habrán reflejado el carácter de Dios, o sea, de Cristo, en sus vidas en esta tierra. El nombre de Jehová es santo y sublime, dice Isaías 57:15. Su nombre es justicia, Jeremías 23:6. Su nombre es amor, de acuerdo a 1 de Juan 4:8. ¿Quieres un nombre nuevo? ¿Quieres un nuevo carácter y conocer a Dios? Entonces vence. Esa es la única condición divina para poder recibirlo, de acuerdo a Apocalipsis 2:17 y Apocalipsis 3:12. ¿Qué debemos vencer? Debemos vencer todas las cosas que las Sagradas Escrituras revelan que son malas, erradas y pecaminosas. Dios nos ayudará a vencerlas mediante su poder omnipotente si nosotros nos aferramos por fe en Él y en sus maravillosas promesas. Dice Apocalipsis 3:5, una promesa hermosa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Hermoso texto bíblico. Jesús no nos dejará solos. Jesús nos dará el poder para vencer, su vida morando en nosotros. De esa manera es que podremos vencer en el tiempo del fin. Romanos 8:37, el apóstol Pablo escribió estas palabras. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores
¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Ese aquel que nos amó es Cristo Jesús, el maná escondido. Vayamos a Jesús en esta hora, dejemos que Cristo tome control de nuestras vidas para que nos dé el poder para vencer el pecado, para vencer la mundanalidad y para vencer todo lo que esté en contra de los principios de la palabra de Dios. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? Apocalipsis 2:10 nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tú y yo no podemos ser fiel sin la ayuda de Cristo Jesús, ese maná escondido. Si Cristo no mora en tu corazón o en mi corazón, jamás podremos obedecer esa ley moral de Dios. Jamás podremos vencer esos principios morales, esos 10 mandamientos. Jamás podremos ser fieles a Él. Apocalipsis 22:14, la versión antigua, nos dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Qué decía Apocalipsis 12:17? Satanás, el dragón, se llenó de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué Satanás odia tanto a esas personas o a ese remanente en el tiempo del fin? Porque Apocalipsis 22:14 dice que esos que guardaron esos mandamientos de Dios son bienaventurados y van a tener un día derecho al árbol de la vida y van a entrar por las puertas en la ciudad. Por eso Satanás odia tanto a ese remanente en el tiempo del fin, porque van a ser los únicos que no le adoraron y que no se sometieron a sus engaños, a sus mentiras y al pecado en sus vidas. Esos fieles entrarán un día por esas puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Ojalá, hermanos y hermanas, con la ayuda y el poder de Cristo Jesús, tú y yo estemos entre esa multitud, vestidos de ropas blancas que representan la justicia de Cristo, o sea, el carácter de Jesús en nuestras vidas. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Termino siempre con este texto bíblico, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La única manera de que tú y yo podamos mantenernos fieles hasta la muerte es si dejamos entrar a Jesús en nuestras vidas. Pero que cuando entre sea un huésped permanente, no por un día, no por una semana, no por un mes. Cristo está tocando la puerta de tu corazón, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora. Cristo trae salvación si tú lo dejas entrar y lo recibes como tu Salvador personal. Voy a terminar con una palabra de oración. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por Jesús, nuestro amante Salvador. Queremos abrir nuestros corazones en esta hora y dejar que Cristo entre a nuestras vidas. Señor Jesús, mora en nuestros corazones, por favor. Queremos hacer tu voluntad. Sin tu ayuda, Señor Jesús, no podremos vencer el pecado en nuestras vidas. No podremos vencer las tentaciones de Satanás. No podremos vencer los malos caminos. Queremos seguir el camino recto, el camino que hablaba el apóstol Pedro. No queremos transitar por el camino de Balaam, el camino del engaño, de la apostasía, del pecado. Queremos caminar por ese camino estrecho. Ese camino estrecho representa a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Porque al final de ese camino encontraremos la corona o recibiremos la corona de la vida eterna. Bendíganos, Señor, que este mensaje de hoy haya sido de gran bendición para todos nosotros. Ayúdanos a compartir estos mensajes con otras personas que no los conocen. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, si Dios me da el don de la vida, retomaremos de nuevo esta serie el próximo viernes. Seguiremos estudiando estas 7 iglesias, así que usted no se puede perder esta serie tan importante. Recuerden que estos temas
ya quedan grabados automáticamente en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube. En el encasillado que dice listas o playlist, busque la carpeta lecciones del libro de Apocalipsis. Si usted tiene tiempo, puede volver a repasar este mensaje más detenidamente o los otros que hemos estudiado anteriormente. No se olvide de suscribirse a nuestro canal. No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. Y no se olvide de darle un me gusta a estos temas. De esta manera, este ministerio puede seguir creciendo. Otras personas más pueden conocer estos mensajes que tal vez vivan en otros países del mundo. No se olvide de compartir estos mensajes con personas que usted conoce. De esa manera, ustedes nos ayudan a seguir sembrando esta semilla de estas verdades que Dios tiene para este tiempo del fin. Antes de despedirme, queridos hermanos y hermanas, quiero hacerles la invitación para mañana sábado. Mañana sábado, desde nuestra iglesia local, vamos a poner allí la dirección en pantalla para que ustedes, si usted está en el estado de la Florida, está cerca de la ciudad de Tampa o sus alrededores y quisiera congregarse con nosotros, ahí está la dirección. Tómele una captura ahí con sus teléfonos inteligentes o apunte la dirección para que usted sepa que allí hay una iglesia que presenta este mensaje de verdad presente para el tiempo del fin. Abrimos puertas todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Hacemos una exhortación a los miembros de nuestra iglesia que lleguemos temprano para que empecemos a recibir ese maná que viene del trono de la gracia desde las 9 de la mañana en adelante. Pero a las 11 de la mañana, hora del este, por supuesto, de los Estados Unidos de Norteamérica, o un poquito después de las 11, estaremos saliendo de nuevo en vivo por nuestras 3 plataformas, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube, en Facebook y en Rumble. Le hacemos la invitación para que si usted no puede venir físicamente hablando a nuestra iglesia, usted nos pueda sintonizar a través de estas 3 plataformas. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran.